Bien. El enunciado de este ejercicio dice que cada una de las dos cuerdas, AB y AC, están sometidas a una fuerza de tracción de 100 newton, según lo que se observa en la figura. Dice, determine la fuerza equilibrante de las fuerzas que las cuerdas ejercen al punto A y determinar el ángulo entre la fuerza equilibrante y el eje X positivo. Acá este ejercicio tiene un concepto bastante fácil de realizar, pero muchas veces se confunde al momento de resolver el ejercicio. Nosotros habíamos dicho que un sistema en donde la sumatoria de fuerza era igual a una resultante era un sistema que era faltante de una fuerza equilibrante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo en mi sistema ahora dos fuerzas. Me dice que están actuando dos tensiones que son iguales a 100 y 100. Perdón. Ahí. Llamarle tensión 1, tensión 2. Eso obviamente hablando desde el punto de vista del punto A, ¿verdad? Que es lo que me marca el ejercicio. Entonces cuando son tensiones siempre son salientes al punto A. Tensión 2. Tanto tensión 1 en módulo como tensión 2 son iguales a 100 newton. Como a mí me pide una fuerza equilibrante, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cumplir? ¿Qué nosotros debemos hacer cumplir cuando existe una fuerza equilibrante? ¿Qué es lo que ustedes harían para poder resolver el ejercicio? Un vector opuesto, exactamente. ¿Vector opuesto a cuál? A la resultante, exactamente. Entonces, yo puedo decir que la suma de T1 vectorial más T2 vectorial es igual a una resultante. Hasta ahí no hay ningún problema. Y la condición de una fuerza equilibrante es que la resultante es, o la fuerza equilibrante, es opuesta a la resultante de fuerzas actuantes. Eso es más básico posible para entender, ¿verdad? Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Entonces, yo puedo decir entonces que la fuerza equilibrante es el vector opuesto de T1 más T2, vectorialmente hablando. O también puedo transformar la expresión y decir que la suma de las dos fuerzas T1 más T2 con la fuerza equilibrante hacen que siempre se vuelva igual a cero esa suma. O sea, esa es la condición que tenemos que hacer cumplir. Puedo determinar con esta expresión que está acá o puedo determinar con esta expresión que está acá la fuerza equilibrante. Pero el concepto en sí es el mismo. La fuerza equilibrante es aquella que presente en la sumatoria de fuerzas hace que se vuelva toda esa sumatoria igual a cero, o viceversa, que es igual a la resultante, o sea, es igual al vector opuesto de la resultante del resto de fuerzas actuantes en ese sistema. Entonces, en este caso va a existir una fuerza en este punto, voy a poner una dirección cualquiera, cuya condición es que este vector FE es opuesto al vector resultante de las fuerzas T1 y T2. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ahora lo importante es determinar las direcciones de estos vectores. Voy a lo mismo hacer acá, determinar las coordenadas del punto A, que es, según este gráfico, 4, 0, perdón, y 4, 0, 0. El punto B tiene coordenadas 0, 4, 0, 3,
0, y el punto C tiene coordenadas 0, 3, 7. Entonces voy a obtener la vector direccional del vector 1, que es el vector AB sobre el módulo de AB. En este caso sería B menos A, sería menos 4, 3, 0 sobre raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, lambda 1, yo puedo obtener las componentes de ese vector. 4 sobre raíz de 4 al cuadrado, 3 al cuadrado. 4 quintos, entonces menos 4 quintos. Esto va a salir 3 quintos, 0. Y tener el vector direccional lambda 2, que es el vector AC, vector de posición AC dividido el módulo. AC. Que es C menos A. Entonces va a ser menos 4, 3, 7. Sobre raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces, lambda 2 va a ser igual a 4 sobre raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. 0,46 negativo. Después tenemos que esto tiene que ser 3, 0,35 y por último tiene que ser valer 7. 0,81. Y ya tengo los dos vectores, por ende, yo acá puedo plantear entonces, ¿qué más? Que la suma vectorial T1 más T2 más el vector FE es igual a 0. O la otra expresión que da prácticamente lo mismo. Entonces voy a trabajar con esto para que entiendan que al final el resultado va a depender de cambiar el signo a todas las componentes. Entonces el vector T1 tenía componente 100, entonces esto va a ser 100 multiplicado por el vector menos 4 quintos, 0, 3 quintos, 0, más 100 multiplicado por el vector menos 0,46, 0,35, 0,81, más el vector FE, que voy a dejarlo de esta manera, la fuerza equilibrante, y esto voy a igualar a 0, 0, 0. De acá directamente yo puedo sacar entonces que el vector FE va a ser igual a 100, pero con los vectores direccionales cambiados de signo. Es decir, 4 quintos menos 3 quintos, 0. Más 100, pero con el vector direccional cambiado de signo. 0,46 menos 0,35 menos 0,81. Lo único que hice fue introducir el valor del signo negativo dentro del vector direccional, que sería el vector direccional opuesto a T1, T2. Y ahí, obviamente, voy a poder obtener el vector FE. Entonces sería 100 por 4 quintos más 100 por 0,46. 126 menos 100 por 3 quintos menos 100 por 0,35 menos 95 y después el último que es menos 100
por 0,81 menos 81 newton. Entonces ese es el vector y puedo también obtener el valor de del módulo del vector, ¿verdad? De la fuerza equilibrante, que es aplicar raíz cuadrada de 126 al cuadrado más 95 al cuadrado más 81 al cuadrado. Y esto da 177,38 newton. Entonces, esta es la fuerza equilibrante. Si yo hago la suma vectorial de los vectores T1 y T2, va a salir de signos, o sea, va a salir con componentes de signos contrarios. ¿Por qué? Porque obviamente es el vector resultante. Nosotros lo que estamos buscando es no la resultante, sino la fuerza equilibrante. Bien. La última parte pide determinar el ángulo de la fuerza equilibrante con respecto al eje X positivo. Para ello nosotros hacemos uso del concepto de cosenos directores. Recuerdan que nosotros dijimos que un vector se puede expresar como el módulo del vector por el vector direccional expresado en términos de cosenos directores. Coseno de beta, coseno de gamma. Y lo que nosotros hacemos acá es hacer igualdad de componentes, porque esto también es igual a un vector expresado como componentes. En Z. Entonces lo que hago es igualar f en x es igual al módulo de fe por el coseno del ángulo, que es el ángulo que se forma con respecto al eje X. Entonces el ángulo director es el coseno inverso de fe en X, la componente en X del vector equilibrante dividido el módulo del vector equilibrante. Entonces se puede aplicar ese concepto para determinar los ángulos con respecto a todos los vectores, o sea, a todos los ejes de referencia. Entonces alfa es igual a coseno inverso de 126 sobre 177,38. Es muy importante que en este paso nada más que tengan en cuenta los signos que tienen las componentes para poder obtener el valor. 126 sobre 177,38. Coseno inverso de ese valor sale alfa igual a 44,74 grados. Y ese es el ángulo que se forma con respecto al eje X. ¿Se entiende? Bien. Si no hay consulta, entonces pasamos a buscar otro ejercicio para resolver. Como ven, nunca pasamos fuera de este concepto de sumar vectores, determinar el resultante o determinar una sumatoria de fuerza igual a cero.